Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 200. Ahora que Mordred y Lancelot habían abandonado por completo sus intentos de mantener un perfil bajo utilizando sus verdaderas armas, sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Aunque tuve que admitir que yo también estuve tentado de sacar una de mis armas más poderosas y reducir a Amora a polvo. Después de todo, que uno de mis caballeros se volviera contra mí me enfureció bastante, pero logré mantener la calma. Amora era, después de todo, asgardiana, y me había esforzado mucho por no convertirla en mi enemiga, así que por eso decidí intervenir. Mordred, Lancelot, retírense. No solo hablé, sino que llené cada palabra con poder divino, liberando mi aura al máximo. Para asegurarme de que no ignoraran mis palabras, incluso invoqué a Rongominia. El poder de una diosa se manifestó en Francia, en esta tierra sin Dios, los cielos se movieron cuando algunas personas afirmarían más tarde haber visto una gran torre que se elevaba hacia los cielos. A pesar del deseo de Mordred de protestar, el tono de mi voz no lo permitía. Incluso Lancelot, a pesar de estar bajo el control de Amora, retrocedió. Seguía de pie frente a la asgardiana y la protegía de mi aura, pero no continuó su ataque. ¿Tú eres ella?, preguntó finalmente Amora, con la voz llena de sorpresa e incredulidad. Así es, Amora de Asgard. Soy Arturia Pendragón, rey de los caballeros, gobernante de Albión y diosa Rongominiad, y aún más importante, señor de Lancelot. Te pido que lo liberes de tu hechizo. Hablé con calma, pero mis palabras no admitían preguntas ni negativas. Amora estaba en shock. Honestamente no estaba segura de qué pensar. Conocía a Arturia, pues la había visto muchas veces en televisión, y sabía mucho sobre ella por diversas fuentes. Sin embargo, a pesar de eso, nunca esperó esto. Ella sabía que era poderosa, además de peligrosa, y que se llevaba bien con ese tonto de Loki, por eso aceptó trabajar con Morgana para lidiar con ella y poder reclamar su premio. Sin embargo, Amora nunca había esperado encontrarla así, o que su apuesto caballero fuera uno de los legendarios caballeros de la mesa redonda. Ella no pudo evitar mirarlo otra vez, y en verdad, él era increíble, tan guapo, tan fuerte, para nada peor que Thor. Aún así, el poder abrumador que sentía proveniente de la mujer cercana era demasiado para que disfrutara de su nuevo amante, y la obligó a tomarse la situación en serio. De hecho, no hay necesidad de esta violencia. Mi amado solo intentaba protegerme. Su voz se suavizó, volvió a ser melosa, aunque esta vez se dirigía a mí en lugar de a la multitud. Debes entender, gran rey, no busco herir. Soy el amor mismo, un bálsamo para el corazón de los hombres. ¿Es culpa mía que me adoren? ¿Que vean en mí lo que sus almas más anhelan? Bajé ligeramente a Rongominiad, aunque el aura no disminuyó. Tu hechicería no les da a los hombres lo que anhelan. Se los roba a sí mismos. Despójala, ahora. Por un instante, sus labios temblaron como si fuera a negarse. Pero la cruda presión de la divinidad no dejó espacio para sus juegos habituales. Con un gesto de sus manos, hilos invisibles se rompieron. Maxim parpadeó con fuerza, agarrándose la cabeza. ¿Qué estaba? Manon lo abrazó con fuerza, su alivio era evidente. Estás a salvo, hermano. No fuiste tú. Mordred enfundó su arma con un clic agudo y murmuró, TCH. Debería haberme dejado dispararle de nuevo. Lancelot se tambaleó hacia atrás como si se hubiera liberado de sus grilletes, con el rostro pálido. El peso de lo que casi había hecho flotaba en el aire. Sus ojos encontraron los míos, la vergüenza ardía en ellos, pero aún permanecía de pie, protector, ante Amora, como si aún no se hubiera dado cuenta de que ella era quien lo había atado. Perdóname, mi rey, dijo con voz ronca. Yo no era yo mismo. Nunca lo eres cuando se trata de mujeres, espetó Mordred con veneno en su voz. Amora, sin embargo, no parecía escarmentada en absoluto. Se tocó los labios pensativamente, observándome con una mezcla de asombro y cálculo. Arturia Pendragón, verdaderamente radiante. Debo admitir que eclipsas incluso a la corte del padre de todo. Con razón Loki te adula. Con razón Thor no puede escapar de tu órbita. Sus ojos brillaron con algo parecido al anhelo, y comprendí con repentina claridad el verdadero peligro de la naturaleza de Amora. No solo esclavizaba a los hombres con su magia, sino que también creía en el amor que robaba. Para ella, cada conquista era tan real como la pasión que devolvía. Esto sería un dolor de cabeza.
No pasó mucho tiempo antes de que la situación se calmara un poco, y abandonamos el gran espacio abierto y nos reunimos dentro de una habitación más pequeña, todos los ojos puestos en Amora, quien a su vez miraba tímidamente a Lancelot. Ella realmente parecía una mujer enamorada. Si alguien no conociera la información de fondo, sin duda parecería como si todos estuviéramos intimidando a la pobre mujer. Parecía tan lamentable, lanzando miradas anhelantes, tímidas y esperanzadas a Lancelot, como si rogara que la rescataran. Mordred, sin embargo, no lo aguanto. Maldita zorra, ¿no podemos partirle la cara y acabar con esto? No, Mordred, por mucho que te entienda, al menos deberíamos darle prestigio a Asgard y no matar a uno de los suyos. Le puse una mano en el hombro mientras miraba fijamente a Amora. No nos darás más motivos para atacar, ¿verdad? Amora se llevó una mano al corazón y bajó la mirada con un suspiro casi infantil. Claro que no, gran rey. No tengo nada en contra de Albión. Solo quería ayudar. Consuelo en estos momentos difíciles. Comodidad. Se burló Mordred, cruzándose de brazos. Parecía más como si estuvieras construyendo un harén. Eso provocó algunas toses incómodas de los hombres presentes, que aún se sacudían la niebla del hechizo. Incluso Lancelot se removió incómodo, aunque sus ojos se posaron en Amora más tiempo del que me hubiera gustado. Amora ignoró por completo a Mordred, con la atención fija en mí. Sé lo que buscas, buscas a la bruja oscura Morgana, y yo, puedo ayudarte, quizás a cambio me concedas un caballero propio. Miró a Lancelot como una colegiala enamorada, con los labios entreabiertos en una sonrisa soñadora. Sinceramente, no tenía palabras para ella. No quería controlar demasiado la vida de mis caballeros, pero tampoco quería que me abandonaran, y mucho menos que fueran usados y manipulados por la magia. Sabía que Amora se había enamorado de Lancelot. Con la misma facilidad con la que robaba corazones, entregaba los suyos, y Lancelot, habiéndose parado frente a ella con su imponente apariencia y fuerza, la había conquistado. Así que, por un lado, no quería ni siquiera considerar la idea, pero por el otro, quería permitirle a Lancelot su propia libertad. Mis caballeros no son juguetes para dárselos a otros. Son preciosos para mí, sin mencionar que, después de todos los problemas que ya has causado aquí en Midgard, seguramente harías bien en ganarte el favor de una diosa midgardiana antes de que te envíe de regreso a Asgard. Los labios de Amora temblaron en un puchero, aunque incluso eso tenía una elegancia que solo una asgardiana podía lograr. ¿Ganar tu favor? ¿Me consideras una suplicante ante tu trono, mendigando migajas de gracias? Sí, dijo Mordred rotundamente antes de que pudiera responder. La mirada de Amora se dirigió hacia ella, entrecerrada como la de un gato, pero se tragó la réplica y se volvió hacia mí, con una sonrisa sedosa de nuevo. Muy bien. Si eso es lo que exiges, entonces lo demostraré. Aún así, ¿debo regresar tan pronto? ¿No puedo quedarme a tu lado? Quizás incluso dentro de Camelot. Su mirada se posó en Lancelot, suave y brillante. Tus caballeros, tan nobles, tan apuestos, tan absolutamente encantadores. Lancelot se tensó bajo su mirada. Por un instante, sus ojos se nublaron de nuevo, y yo apreté la mandíbula, hasta que se obligó a apartar la mirada. Creo que ya llevas bastante tiempo en Midgard, dije con tono firme. Tus amigos de Asgard deben extrañarte muchísimo. Será mejor que regreses antes de que empiecen a preguntarse qué fue de ti. Mordred murmuró. Será mejor que regreses antes de que te golpee el cráneo. Presioné su hombro antes de que pudiera abalanzarse. La paciencia era escasa en todos lados, incluso en mí. Amora o no comprendió lo cerca que estuvo de la destrucción, o simplemente no le importó. Había vuelto a uno de mis caballeros contra mí. Casi había obligado a Lancelot a alzar a Arondir contra Mordred, mi heredero. Semejante rebelión, semejante insulto, no merecía menos que la muerte. Y sin embargo, allí estaba ella, sentada, batiendo sus pestañas, suspirando como una muchacha enamorada en un romance cortesano. ¿Era tonta? ¿Era intrépida? ¿O era amor? Dicen que el amor ciego. Al ver cómo sus ojos se posaban en Lancelot con auténtica devoción, absortos en su hechicería, me pregunté si no sería tan víctima de su propia magia como cualquier otra persona. Aún así, la misericordia tenía sus límites. Y Amora estaba poniendo a prueba rápidamente los míos. El puchero de Amora se suavizó de nuevo, convirtiéndose en una sonrisa soñadora, como si pudiera conquistar el juicio con su encanto. Pero ya no me quedaba paciencia. Basta, dije, con la voz cortando el aire como el acero. Nos ayudarás con lo que sabes de Morgana, y luego quedarás bajo la custodia de mi reino. Permanecerás allí hasta que Asgard decida qué hacer contigo. Sus ojos se abrieron de par en par, pestañeando.
¿Custodia? ¿Por ti? Miró a Lancelot con una chispa de esperanza en la mirada. Entonces, tal vez, no, dije rotundamente y con eso terminó todo. Garabateé una carta corta, con tinta rápida, pero con un significado claro, y se la puse a Lancelot en la mano. Esto se le entregará a Graban. Él sabrá qué hacer con nuestro invitado. Lancelot hizo una reverencia, aún pálido de vergüenza. Como órdenes, mi rey. Señor Wagner, dije, volviéndome hacia Nightcrawler, si me hiciera el favor de llevar a Amora y Lancelot sanos y salvos a Camelot, lo consideraría un favor retribuido. Sí, por supuesto, respondió, agachando la cabeza, con un alivio evidente en el rostro. Puedo con los dos. Bien, dije, fijando en Amora una última mirada firme. Irás con ellos. Mordred soltó una carcajada, con los brazos cruzados. A Grabain la va a despreciar. Ay, casi me gustaría ver esto. No se equivocaba. Si había un caballero inmune a los encantos de Amora, ese era Agravan. Su legendario desdén por las mujeres solo era rivalizado por su severidad. Si alguien podía mantener a raya a una tentadora asgardiana, ese era él. Amora debió de presentirlo también. Por primera vez, su confianza flaqueó. Pero no dijo nada, solo bajó la mirada, una imagen de elegancia herida. Y eso fue todo. Ella nos dio su información y la envié, dejándome sin Lancelot para el viaje final de este periplo, pero tal vez ese era el destino en acción, porque en este enfrentamiento con Morgana, solo seríamos Mordred y yo. Realmente no me gustó tener que enviar a Lancelot, pero no podía enviar a Amora sola. La cantidad de caos que podría causar en Camelot si la dejaban sola, me estremecí incluso al pensarlo. No, era mejor enviar a Lancelot, quien usaría la debilidad de Amora en su contra. Dado que se había enamorado de él, no le haría daño, y por lo tanto, debería estar bien, al menos eso esperaba. Ven, Mordred, tenemos que conocer a una bruja. Dije cuando por fin supimos dónde estaba Morgana. Claro que sí. Llevo una eternidad esperándote. Dijo Mordred, apretando con fuerza la empuñadura de Clarent. Quizás eso también era el destino, que ella se enfrentara a su futura madre con la misma espada maldita que una vez me derribó. Oye, no te olvides de nosotros. Balbuceó Fantomex, apenas consciente después de que la Eva lo apagara. Manon y Maxim también se pusieron de pie. También estamos aquí para ayudarte. Dijeron al instante, con muchas ganas de ayudar. Solo suspiraría, serían de poca utilidad en este momento. Habían podido desempeñar un papel al enfrentarse a amenazas menores o al buscar pistas, pero en lo que probablemente sería la batalla final, su fuerza simplemente no era suficiente. Morgana sería al menos una amenaza de nivel vengador. Aún así, dada su participación hasta ahora, sabía que no estarían satisfechos con quedarse fuera ahora, así que decidí que tendría que protegerlos y jugar como apoyo mientras Mordred se encargaba de la pelea. Muy bien, me obedeceréis como lo harían mis caballeros. No les dejé lugar a preguntas. Capítulo 201. A pesar de ser mayoritariamente despectivo respecto de la tecnología, aún tuve que admitir que la tecnología de TVA era impresionante, en ciertos sentidos. Recordando la serie Loki, la tecnología era un desastre. Algunas parecían tecnología futurista, mientras que el resto parecía sacado de los años 60. Honestamente, la organización que vigila las líneas temporales y el multiverso usando teléfonos de disco. Sí, eso es pura mentira. Aún así, algunas de sus tecnologías eran más que impresionantes, como el Tempad que tengo en la mano. Capaz de abrir portales a cualquier lugar del universo, incluyendo el pasado y el futuro, e incluso a diferentes líneas temporales y universos completamente distintos dentro del multiverso. Aunque todavía no había descubierto las últimas funciones, este maldito dispositivo no era tan fácil de usar como parecía cuando Loki y más tarde Deadpool los robaron y los usaron segundos después. O tal vez simplemente era malo con la tecnología. Esa también era una opción. Lo que me pareció particularmente brillante fue el hecho de que las puertas se abrían usando estas cosas, que eran completamente indetectables, sin magia, sin divinidad, sin poder, solo la vista podía verlas. Incluso alguien como Heimdall no notaría que alguien abre una puerta como esta en el corazón de Asgard. Incluso en Camelot, solo me di cuenta antes de poder sentir a la gente saliendo de ellos, si no fuera por eso, no podría haberlos sentido. Esa era la verdadera genialidad de estos portales. ¿Y por qué simples humanos podían vigilar las líneas temporales? Porque podían esconderse de cualquier amenaza y usar sus potentes cargas de reinicio para destruir la línea temporal antes de que nadie se diera cuenta. Porque si no, Odín no impediría que la TVA secuestrara a Loki tras Loki. ¿Muchos se los llevaron del propio Asgard? No es que no quisiera.
Simplemente nunca tuvo la oportunidad, porque la TVA actuó con rapidez y sigilo. Porque, a pesar de que los propios agentes eran débiles y algunas de sus herramientas y tecnología tenían poco sentido, las cargas de reinicio en sí mismas eran poderosas, aunque tenían una debilidad. Una debilidad que estaba explotando personalmente para asegurar que en esta línea de tiempo, mi realidad no fuera cortada antes de tiempo. Y yo que pensaba que Eva ya era impresionante, y sin embargo aquí tienes tecnología de teletransportación, dijo Fantomex. Su voz me sacó de mis pensamientos mientras miraba el portal brillante flotante. Claro. Dijo Mordred con orgullo. Padre tiene la mejor mierda del mundo. Una vez que pasemos, Mordred, tú serás la fuerza principal, mientras yo protegeré a los demás, y todos permanecerán cerca de mí, les recordé a todos, antes de asentir a Mordred, quien se había cambiado el traje de corredora por su armadura completa. La sonrisa de Mordred se ensanchó al apretar a Clarent. Ya era hora. Tenía muchas ganas de esto. Su armadura captó el resplandor del portal, el acero carmesí ardía como brasas en la penumbra. Manon y Maxim intercambiaron una mirada nerviosa. ¿Estás seguro de que estaremos a salvo contigo? Preguntó Maxim, intentando parecer más valiente de lo que parecía. Estarás a salvo, le aseguré. Siempre que escuches. Verás a Morgana con tus propios ojos, pero no la enfrentarás. Esa carga recae sobre Mordred y sobre mí. El chico asintió, su hermana lo agarró del brazo. Fantomex, aún pálido pero consciente, sonrió levemente. Vigilaré desde atrás. No te preocupes, Monroy, no te estorbaré. Mordred resopló. No serviría de mucho ni aunque lo intentaras. Antes de cruzar el portal. Ven, sígueme, dije mientras la seguía adentro. Lo que nos encontramos al otro lado no fue una mazmorra oscura. No fueron paredes de huesos ni suelos de cráneos los que nos recibieron. El aire no estaba lleno de gritos ni gemidos de dolor. De hecho, pocos verdaderos villanos vivían así. La mayoría disfrutaba de la buena vida, el lujo y la riqueza. Morgana no era diferente mientras estábamos en el salón de lo que parecía un castillo antiguo pero elegante. La piedra era antigua, pero las paredes estaban revestidas de gala. Estandartes de terciopelo negro con ribetes de plata colgaban entre altas ventanas, cada uno de los cuales emitía una luz fantasmal proveniente de candelabros que ardían sin llama. El suelo era de mármol pulido, veteado de carmesí como sangre congelada, reflejándonos como si estuviéramos sobre el agua. Un ligero perfume flotaba en el aire. Rosas y hierro. Bueno, murmuró Fantomex, mirando hacia un techo abovedado pintado con escenas de batalla y coronación, esto es un paso adelante de la habitual guarida del científico loco. El guante de Mordred rozó la empuñadura de Clarent mientras escudriñaba las sombras. HMPH. Se está esforzando demasiado. El lugar apesta a ego. Sabrá que estamos aquí, Mordred, actúa ya. Dije, señalando unas puertas grandes y ornamentadas. De esas que gritaban jefe final tras ellas. Mordred asintió claramente. Con una sonrisa burlona, se lanzó contra el suelo, rompiendo el mármol mientras su cuerpo se desdibujaba y las grandes puertas explotaban en una lluvia de madera y metal. Y más allá de ellos, en un trono de obsidiana atravesado por vetas de plata, estaba sentada Morgana. Se estremeció cuando las puertas estallaron, y su aplomo se quebró por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas de fuego esmeralda. Tú, siseó, aferrándose con los dedos a los brazos de su trono. Imposible. Deberías seguir en Camelot. Su voz temblaba con fuerza, algo que no podía disimular. La sorpresa fue genuina. No me esperaba aquí, no ahora, no así. No la culpé. Si ella fuera como mi Morgan, ella también sería arrogante y estaría aislada del mundo. Sentada en su torre, o castillo, gobernando desde las sombras, tardaría en recibir noticias, y yo no le había dado tiempo. Había pasado menos de una hora desde que lidiamos con Amora, así que no tenía ni idea de que el Asgardiano había caído, ni de mi aparición. Entré en la cámara en ruinas con serenidad y determinación, con Mordred pavoneándose a mi lado. ¿Esperabas que ignorara tus continuos intentos de dañar a mi gente? ¿A mi nación? ¿Y por no mencionar el uso del nombre y los títulos de mi hermana? Se levantó, su vestido ondeando como una sombra viviente, su corona de hierro negro reflejando la luz. Soy Morgana Le Fay. Soy la legítima reina de Camelot. Tú. Eres la impostora, alguien que dice ser mi hermano, pero ni siquiera pudo adivinar el sexo. Siempre fuiste de los que negaban, respondí. Maldita zorra loca, dices ser mi madre. Debes tener un maldito problema de cabeza. Mordred maldijo como si fuera francesa.
Morgana se burló, y su sorpresa dio paso a una furia fría. ¿Ambos son unos impostores? ¿Llaman a una mujer padre? ¿Y ella, a su vez, los llama su hijo? Ambos están locos, codiciando el legado de mi hermano y mi hijo perdedores. Morgana decidió responder a nuestras palabras con algunas de las suyas, y le dieron el resultado que ella esperaba, aunque no como él esperaba. Para ella, tanto Mordred como yo éramos en realidad unos impostores. No éramos los Arthur y Mordred que ella conocía. Pero para nosotros, ella era la impostora, porque Mordred era Mordred, hija de Morgan Le Fay y Arthuria Pendragon. Heredera de Camelot. Así que sus palabras no atacaron ninguna debilidad oculta, ninguna duda interior. No causaron incomodidad, sino que encendieron la rabia. A Mordred, en particular, le faltó paciencia para dejar que quien creía firmemente que era un impostor nos hablara así. Siempre impaciente, dio un paso al frente con una sonrisa feroz. Basta de charla. Vinimos a destriparte, bruja. Los labios de Morgana se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Destriparme? Niña, ni siquiera pudiste destripar tus propias dudas. Blandes esa espada maldita no como un caballero, sino como una rabieta hecha carne. ¿Te crees heredero de Camelot? No eres más que una mancha en ella. Sus palabras rezumaban veneno, y con cada una, las sombras en las paredes se espesaban, ondulando como humo. Del suelo de mármol surgían siluetas a medio formar. Caballeros con armaduras negras como la brea, con las viseras vacías, sus espadas dentadas imitaciones de acero. Ilusiones, quizá, pero ilusiones con peso, cada una respirando el odio de Morgana. Sé testigo, declaró con los brazos extendidos, del verdadero Camelot. Mi Camelot. Estás en mi sala del trono, Arthuria. Y tú, señaló a Mordred con el dedo, no eres un heredero, solo un error que borraré. Ese fue el final de la paciencia de Mordred. Jódete. Rugió, abalanzándose hacia adelante. Clarent estalló con una luz carmesí que ahogó los fantasmas de Morgana. El mármol se hizo añicos bajo sus botas mientras blandía el peso de toda su furia. Su golpe no apuntaba a las sombras, sino a la bruja que las proyectaba. El acero y la hechicería chocaron en una tormenta de fuego y luz negra. El resplandor carmesí de Clarent dividió la cámara, y la furia de Mordred hizo temblar el aire. Morgana respondió al golpe con un gesto amplio, mientras su vestido ondeaba como una bandera al viento. Un muro de cristal negro irrumpió entre ellos, rompiéndose al instante bajo el golpe, pero le proporcionó el latido que necesitaba. ¡Cuánta rabia!, siseó Morgana, deslizándose hacia atrás por el mármol como si las sombras la llevaran. Una niña abalanzándose contra su madre. ¡Qué poético! Mordred escupió, con una sonrisa feroz. No eres mi puta madre. Clarent volvió a caer, lanzando chispas cuando Morgana las atrapó en una brizna de noche tejida. El sonido resonó como una campana fúnebre. Los demás no tuvimos tiempo de respirar. Desde los rincones del salón, las sombras que Morgana había conjurado antes se extendían largas y afiladas, desprendiéndose en cáscaras acorazadas. Caballeros fantasmales. Sus yelmos no apuntaban a Mordred, sino a mis protegidos. Manon jadeó, agarrando la mano de su hermano mientras una espada espectral descendía. Yo ya me estaba moviendo. Para asegurarme de que Morgana no huyera de inmediato, no me atreví a usar ninguna de mis armas demasiado poderosas. En su lugar, usé Caliburn, todavía poderosa, pero muy lejos de armas como Excalibur o Rongominia. Partí el acero ilusorio antes de que los tocara. Quédate cerca de mí. Grité, haciendo retroceder a un segundo fantasma con otro tajo perfecto. La risa de Morgana resonó por encima del entrechocar del acero. Sí, Arthuria. Cuídalos. Gasta tu fuerza en mosquitos mientras tu pequeño bastardo arde. Su burla fue interrumpida por el rechinar del acero. Mordred había encadenado a Clarent contra la espada negra de Morgana, con las caras a centímetros de distancia, mostrando los dientes en un reflejo de furia. Hablas demasiado, gruñó Mordred, abriéndose paso con fuerza bruta. El impacto agrietó el suelo de mármol bajo sus botas. A ver qué tan fuerte gritas cuando te parta el cráneo. Los ojos de Morgana brillaron. Susurró una palabra, y las mismas sombras bajo los pies de Mordred se alzaron, aferrándose a sus tobillos como alquitrán hecho carne. Mordred rugió, usando una ráfaga de mana para liberarse mientras un rayo carmesí cubría su cuerpo, pero la ralentizó por un instante, lo suficiente para que la palma de Morgana se estrellara contra su pecho y la arrojara hacia atrás a través de un pilar de piedra. Admito que Morgana estaba dando mucha batalla. Mucho mejor que cuando apareció en Camelot, pero ese tampoco era su verdadero cuerpo. Ahora que estaba acorralada, hizo todo lo posible y demostró el poder que le permitía esconderse de alguien como la ancestral. El mundo entero cobró vida con magia oscura.
Gruesos zarcillos de sombra se alzaban por doquier, atacando desde todos los ángulos posibles. Caballeros y monstruos de magia oscura emergieron de las sombras para atacarnos a ambos y ayudar a Morgana a defenderse de Mordred. La habitación se estaba desmoronando, el campo de batalla se expandía más allá de ella, pero la lucha solo se hacía cada vez más intensa. Capítulo 202. La risa de Morgana destilaba veneno mientras sus espadas y las de Mordred chocaban una y otra vez. El resplandor carmesí de Clarent se topó con la hechicería negra que resonaba como el hierro. Chispas caían en cascada con cada golpe, y la sala del trono se estremecía con su furia. Detrás de mí, Maxim extendió repentinamente las manos, con los ojos brillando con fuerza psíquica. «Podemos ayudar», gritó con la voz entrecortada. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Estas criaturas no tenían recuerdos ni emociones que manipular. Simplemente seguían órdenes mágicas, y los gemelos no tenían forma de cambiarlas. Manon jadeó, con la frente perlada de sudor mientras empujaba la mano de su hermano hacia abajo. «No funciona, es demasiado fuerte, Maxim». «Y tú eres demasiado débil, gusano», se burló Morgana, y su voz resonó por toda la cámara mientras se batía en duelo con Mordred. Con un movimiento de muñeca, la espada del caballero fantasma giró y se lanzó hacia los gemelos como una lanza. Sin embargo, Caliburn ya estaba en el camino. Las dos espadas chocaron en el aire, y la oscura se desintegró en sombras y vapor. «Manténganse alerta, es insidiosa y aprovechará cualquier ventaja que pueda». Fantomex alzó sus pistolas, tambaleándose sobre una rodilla. «Entonces permíteme», disparó una lluvia de balas al fantasma más cercano, que atravesó la armadura humeante sin hacerle daño, mientras la criatura avanzaba con paso tranquilo. «Merre». «Tiene sentido», ladró Mordred entre golpes, con una sonrisa lobuna mientras el filo de Clarent se clavaba en la espada negra de Morgana. «Están golpeando a la niebla mientras yo me encargo de la verdadera lucha». Los ojos de Morgana brillaron, afilados como cuchillos. «¿Quieres decir que tienes el privilegio de morir primero, niña?» Su magia se intensificó, zarcillos negros de magia pura se retorcían de sus manos para rodear a Mordred como un nido de serpientes. Los gemelos lo intentaron de nuevo, la voz de Manon se alzaba en un cántico psíquico, Maxim se volcó en una última oleada de fuerza, pero los zarcillos ni siquiera flaquearon. Mordred solo rió, abriéndose paso entre ellos con la luz sangrienta de Clarent. «Sigue intentándolo, bruja. Hará falta algo más que sombras para acabar conmigo». Me asombro que Morgana pudiera plantarle cara a Mordred con tanta eficacia. En particular, su espada me llamó la atención. Morgana, sin duda, no era la mejor espadachín, pero manejaba la espada tan bien como cabía esperar de la hermana del rey Arturo. La espada en sí, sin embargo, no era normal. Clarent no era la espada más fuerte de mi colección. Incluso la versión manchada con mi sangre y maldita que empuñaba Mordred no era tan fuerte comparada con Excalibur, pero aún así era un auténtico noble fantasma de rango a más. No romperse contra eso significaba que la espada en las manos de Morgana era especial. Mi dragón interior quería esa espada y Caliburn cortó el aire, bloqueando un rayo de magia oscura y atravesando a uno de los caballeros de las sombras, haciéndolo desmoronarse en sombras, antes de que otros ocuparan su lugar. Incluso distraído, no flaqueé. Mi intuición permitió que mi cuerpo se moviera más rápido que mi mente. La espada de Morgana volvió a resonar contra Clarent, y la onda expansiva levantó polvo de las vigas. ¿Sigues en pie? «Qué pintoresco», espetó, con fuego negro envolviendo su mano libre. «¿Sigues hablando? Qué aburrido». Mordred arremetió, Clarent rugió con una luz escarlata, sus golpes eran una tormenta de furia y precisión. Cada golpe hacía retroceder a Morgana, arañando el mármol bajo sus pies. La bruja gruñó, su vestido ondeando como alas. «¿Te atreves a llamarte mi hijo? No eres más que un eco bastardo». La sonrisa de Mordred se ensanchó, feroz, con los ojos ardiendo de sed de batalla. «Sigue llamándome así. Cada insulto hace que sea más dulce cuando te destripo». El choque se intensificó. Clarent trazó arcos de relámpagos rojos en el aire y la espada negra de Morgana se estremeció bajo la fuerza, pero nunca se rompió. Lo admito, fue inteligente por parte de Morgana usar una espada para defenderse. Su magia claramente no era tan potente en la defensa, y le permitió enfocar su magia para una ofensiva adicional. Cada golpe de su espada iba acompañado de ráfagas de magia oscura, zarcillos sombríos, explosiones de sangre y maldad, púas de tierra y hueso. Sus movimientos, borrosos, rojos y sombríos, se entrelazaban en un ritmo letal. Cada golpe era lo suficientemente potente como para destrozar las paredes de la sala del trono.
Una columna crujió arriba, y los escombros se estrellaron contra los gemelos. Maxim gritó, pero yo llegué primero. Caliburn cortó el aire y una ráfaga de luz dorada llenó el cielo, destruyendo la piedra que caía. No se pierdan la mirada. Les grité, clavando mi arma con firmeza. O morirán antes de que esto termine. Fantomex intentó flanquear, disparando otra andanada contra la propia Morgana, pero ella apenas se inmutó. Sus sombras devoraban las balas como lluvia tragada por el océano. Mortales, se burló, mosquitos zumbando en una tormenta. Su mano volvió a moverse. Los fantasmas se lanzaron al unísono hacia los demás, con sus espadas descendiendo como una guadaña a través del trigo. Los enfrenté con Caliburn, trazando arcos dorados por la cámara. Las sombras se dividieron, se recompusieron, se volvieron a dividir. Era como combatir el humo con fuego. Suficiente para contenerlos, nunca suficiente para acabar con ellos. Tal como Morgana pretendía. ¿Lo ves? Rió, con los ojos brillantes al recibir el siguiente golpe de Mordred. Incluso ahora tu padre se esfuerza por mantener con vida a sus mascotas. No puede tocarme, no puede ayudarte. Estás solo. Solo, así es como me gusta. Rugió Mordred, impulsando a Clarent hacia adelante con una oleada de furia. La espada centelleó, una luz carmesí hirvió el aire a su alrededor, y la sonrisa de Morgana finalmente se desvaneció cuando la espada maldita impactó contra la suya negra con un crujido ensordecedor. Por primera vez, su equilibrio resbaló. La risa de Mordred resonó como un himno de batalla. Ya no eres tan arrogante, ¿verdad, bruja? Sin embargo, la pausa de Mordred para regodearse fue justo lo que Morgana necesitaba, ya que su forma se fundió en las sombras y desapareció a través de las grietas del suelo, dejando atrás su risa cruel. La cámara se oscureció. Las antorchas titilaron y se apagaron, los estandartes se curvaron como si fueran quemados por una llama invisible. Entonces, desde las mismas sombras, su voz resonó. Basta, terrible, resonando como una maldición a través de los siglos. ¿Creen que estoy acorralada? Insensatos. ¿Acaso olvidaron de quién corre la sangre por mis venas? No soy una bruja de barrio que pueda ser abatida por la fuerza bruta. Soy la última y más grande de las brujas de Avalon, la pesadilla de Camelot, la verdadera heredera de su trono. Un glifo se encendió bajo nuestros pies. Enorme, abarcando toda la sala, ardiendo con fuego verde. El suelo de mármol se agrietó al extenderse ríos de luz esmeralda fundida, engullendo a los caballeros de las sombras y transformándolos en algo peor. Del glifo surgió un ejército de horrores. Imponentes espectros revestidos de hueso, serpientes de humo aladas, una marea de familiares malditos que oscurecía el techo. La fuerza del impacto sacudió el castillo. Las ventanas estallaron hacia adentro, fragmentos de vidrio atrapados por un viento invisible, azotando como cuchillos. Manon gritó, aferrándose a su hermano mientras los gemelos psíquicos caían de rodillas bajo la presión. Es demasiado. Incluso Fantomex, testarudo hasta el final, dejó caer sus pistolas y se protegió la cara. Dios mío, y sabía que esto era exactamente lo que era. No un hechizo, no una mera brujería, sino el desencadenamiento de la leyenda completa de Morgana. Una magia a la altura de un noble fantasma, la cristalización de su odio. Mordred echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Sí. Esto me gusta más. Clarent resplandeció carmesí, su luz maldita respondiendo a la noche de Morgana. Vamos, bruja, enséñame todo lo que tienes. Del glifo, Morgana se alzó una vez más, llevada en alto por una tormenta de sombras. Su túnica se había convertido en alas de humo, su corona se había fundido en cuernos de hierro, su espada se había alargado hasta convertirse en una marca negra que gritaba con las voces de los condenados. Ante semejante demostración, hasta yo tuve que tomarla en serio. Entonces muere bajo el peso de mi verdad, entonó, con su voz al mismo tiempo suya y no suya, como si el abismo mismo hablara a través de ella. Sus labios se separaron y no habló ninguna lengua humana. El sonido era erróneo. Un coro de voces, estridentes y profundas, que se oían al mismo tiempo. Cada sílaba rascaba el alma como un cristal, destrozando el pensamiento, desbaratando el orden. Manon chilló y se agarró los oídos, con la sangre goteando entre sus dedos. Maxim se convulsionó, con el cuerpo paralizado por el peso del sonido. Fantomex cayó de bruces al suelo, jadeando como un hombre que se ahoga. Incluso yo sentí que mi resistencia mágica se debilitaba ante esas palabras, y aunque pude soportarlo, sabía que los que estaban detrás de mí no durarían mucho. Así que, dada la gravedad de la situación, usé un noble fantasma propio. Una suave luz dorada brilló desde mi mano y se expandió, cubriendo el área a mi alrededor, incluidos los demás, y cuando los cubrió, sus gritos cesaron.
Avalon. La utopía siempre distante. La vaina sagrada de Excalibur fue sostenida firmemente en mi mano, desatando su poder sagrado y transformando el área que nos rodeaba en Avalon, donde no había maldad, ni daño, solo la paz y la calma que nos inundaban. Con los demás a salvo, miré a Mordred. Ella recibió el impacto del hechizo, pero se mantuvo firme, desafiante, con su maná rugiendo y rodeándola con relámpagos carmesí. Las botas de Mordred crujieron el suelo bajo sus pies, y su risa atravesó como un trueno la tormenta sobrenatural de Morgana. Clarent aulló. La espada maldita vibró en resonancia con la furia de su portador, mientras arcos de relámpagos carmesí abrían grietas en el propio glifo. Eso es todo lo que tu locura puede hacer, bruja. Rugió con voz firme, indomable. Tienes poder, sí, pero no tienes agallas para ejercerlo. Las alas de sombra de Morgana se desplegaron aún más, ocultando lo que quedaba de luz. Perro arrogante. ¿Te crees inmune a mí? Solo estás en pie porque ella te sostiene. Su espada descendió como una guillotina, seguida por una oleada de estridentes llamas negras. Mordred lo enfrentó de frente. Clarent se abalanzó sobre él, con una luz roja que emanaba como un segundo sol, mientras la espada maldita se cebaba en su furia. La colisión sacudió la sala. Fuego negro chocando contra relámpagos carmesí, suelo y techo fracturándose como si el castillo mismo pudiera ser arrancado de sus cimientos. Sujeté a Avalon con firmeza, mientras el campo dorado vibraba mientras cristales, escombros y sombras gimientes se disolvían inofensivamente ante él. Los gemelos gemían de agotamiento, aferrándose el uno al otro. Fantomex levantó la cabeza lo justo para contemplar boquiabierto lo que se veía más allá de la protección de Avalon. Muere gritando. Gritó Morgana, mientras sus palabras aún derramaban locura en el mundo. Su ejército se abalanzó, espectros y serpientes se lanzaron en picado ante su ataque, una avalancha de hechicería destinada a sepultar vivo a Mordred. Pero Mordred solo echó la cabeza hacia atrás y rugió de alegría. ¿Quieres que muera? Tendrás que hacerlo mejor que eso. Dado el tamaño del enemigo al que se enfrentaba, Clarent no podía hacer mucho. Sin embargo, como cualquier sirviente decente de la clase sable, Mordred poseía un arma secreta que le permitía enfrentarse a grandes amenazas. El yelmo en la cabeza de Mordred se abrió y reveló su rostro, furia y sed de sangre en sus ojos, su cabello rubio ondeando salvajemente debido a los fuertes vientos que la magia oscura de Morgana provocó. Que tengas una mascota grande no significa que no pueda golpearte. Ella sostuvo a Clarent con ambas manos, lo levantó por encima de su cabeza y comenzó a hablar, su voz mágicamente fuerte, llenando el aire a nuestro alrededor, ahogando la tormenta. Por la sangre me fue negada. Por el trono que me arrojó a un lado. Por el padre que me llamó bastardo, pero me forjó a su sombra. Soy el verdadero heredero de Camelot. Soy el caballero que escupe en la cara de reyes y dioses por igual. Soy la rebelión hecha carne, la traición coronada en acero. La espada del rayo rojo, nacida de la traición. El aullido de la venganza, la tormenta que destroza todos los tronos falsos. Clarent. Yo espada de mi odio. Bebe profundamente de mi ira, de mi furia, de mi sangre maldita. Conviértete en el rugido que destroza las coronas, el fuego que quema todas las mentiras. Clarent y Blood Arthur. La espada maldita cobró vida con un rugido, y su núcleo se encendió con un resplandor escarlata tan intenso que ahogó incluso la noche de Morgana. El aire mismo se estremeció, vibrando con la presión de la leyenda desatada de Mordred. Morgana chilló, sus sombras se expandieron hasta convertirse en muros titánicos. Los glifos centellearon a su alrededor, 1000 capas de protección de la hechicería perdida de Avalon. Su ejército de espectros se abalanzó sobre la tormenta de luz, reduciéndose a cenizas en un instante. Su espada chilló con más fuerza, su filo sangraba fuego negro mientras la alzaba, vertiendo todos sus hechizos en su defensa. No. Aulló. No me derrotará un niño mestizo. El torrente carmesí de Clarent se estrelló contra el muro de hechicería como una estrella fugaz. Los escudos se agrietaron uno a uno, y cada ruptura detonó un trueno que estremeció los cielos. Morgana sangraba por los ojos y la boca mientras aumentaba su poder, su marca negra se tensaba, chillaba, se aferraba, por un latido del corazón. Entonces Clarent lo hizo ánicos. La espada maldita salió disparada de sus manos, arrancada por la tormenta de poder. Sus alas de sombra se rasgaron como papel en un vendaval, sus protecciones se astillaron y la sala del trono fue engullida por una aniquilación carmesí. El grito de Morgana quedó ahogado por él. Su cuerpo salió despedido por la cámara, atravesando piedra y acero. Cuando la luz se atenuó, estaba de rodillas entre los escombros, con su túnica hecha jirones, su corona destrozada y su otrora poderosa espada rota a su lado. Mordred se encontraba en el centro de la devastación.
La espada de Clarent aún brillaba como hierro fundido, su pecho rebosaba de euforia y su sonrisa era feroz. Te lo dije, bruja. Puedes lanzar tus ejércitos, tus maldiciones, tu maldito reino de las sombras. Levantó a Clarent, apuntándolo hacia el cuerpo caído de Morgana. Pero no puedes detenerme. Ella blandió la espada y la cabeza de la bruja rodó entre los escombros de su castillo en ruinas. Capítulo 203. Cuando la batalla terminó con un destello de luz roja del noble fantasma de Mordred, el silencio se apoderó de nosotros al instante. El castillo, antes caótico y en ruinas, ahora estaba inquietantemente silencioso. Sin vientos, sin sonidos, simplemente, nada. Aún así, dentro de la barrera protectora de Avalon, no había vientos ni ondas expansivas. Allí, reinaba la paz desde que la luz de la utopía nos cubrió. Con un pequeño suspiro, devolví a Avalon a mi alma y di un paso adelante, bajando rápidamente a los terrenos fuera del castillo a través del enorme agujero lateral. Aunque llamarlo agujero era realmente infravalorarlo. La lucha debía destruido más o menos por completo el castillo. Lo que quedaba no era más que una ruina. Mordred permaneció allí, inmóvil y en silencio, mientras la sangre goteaba lentamente por el borde de Clarent. Su mirada se fijó en el cuerpo tendido en el suelo. Me acerqué a ella y la acompañé para observar el cuerpo de Morgana. Muerta, parecía una mujer cualquiera, aunque su rostro estuviera contorsionado en una mueca de odio. Yo, esperaba algo más, ¿cómo? No sé, simplemente me pareció demasiado fácil, dijo finalmente Mordred. Entiendo lo que quieres decir. A pesar de no ser mi hermana, cualquiera que se atreva a decir ser ella debería ser más que esto, más difícil de matar. Morgana había sido fuerte, eso lo podía admitir. Algunos de mis caballeros podrían haber tenido dificultades para vencerla. No todos eran tan fuertes como Mordred. Aún así, murió tras una batalla tan corta. Se sintió incompleta. Ambos sentíamos que debía volver con vida y reírse de nosotros, burlándose de nosotros por creer que moriría tan fácilmente, y por hacer alguna locura. Algo digno de un jefe final, pero estaba muerta. Sí, o al menos intenta escapar, madre, jamás se habría dejado acorralar, habría hecho alguna treta, dijo Mordred y pateó su cadáver, como si comprobara si era real. No es que no quisiera escapar, sino que no podía, dije y miré al cielo. No había nada, al menos nada visible a simple vista. Pero para mis ojos de hada, el cielo estaba lleno de magia, todo el castillo y los terrenos circundantes estaban sellados dentro de una barrera masiva y, de hecho, habían sido colocados dentro de la dimensión del espejo. Estuvo bien hecho, incluso yo apenas lo había notado, solo mi naturaleza como la diosa Rongominiad me permitió notar el cambio. Solo puedo imaginar que Morgana intentó irse, pero se dio cuenta de que estaba atrapada, lo que la llevó a desatar ese hechizo final. Fue poderoso, y estaba seguro de que no se debía a la profundidad de su arsenal, sino simplemente a lo que podía lograr con poca antelación. ¿No pudiste? ¿Pasó algo? Preguntó Mordred mientras miraba en la misma dirección que yo, pero no vio nada. Sí, parecía que alguien le impidió irse, pero no serán tan tontos como para detenernos, ¿verdad? Pregunté en voz alta, con voz retumbante. Por un instante, no hubo respuesta. Las ruinas permanecieron en silencio. El cielo estaba vacío. Y entonces el mundo se movió. El horizonte se retorció, plegándose sobre sí mismo como papel. Ruinas se inclinaron hacia arriba, escaleras aplastadas contra muros, agujas destrozadas se curvaron hacia adentro como garras. Todo el mundo del espejo se derrumbó, página a página, hasta que solo quedó una figura sobre el lienzo deformado. Una figura arrastrada por el terreno ondulante, su presencia tan tranquila como absoluta. Mordred se tensó, Clarent se levantó y chispas carmesí bailaron a sus pies. Le puse una mano en el hombro para tranquilizarla. Quítate. La cabeza calva brillaba tenuemente en la luz tenue. La túnica amarilla se movía como si la agitara un viento que ya no estaba presente. La ancestral había llegado. En nombre del mundo entero y de las innumerables personas que perdieron la vida a causa de su maldad, les agradezco a ambos por acabar con el oscuro tumor que era Morgana, dijo e hizo una profunda reverencia, apaciguando aún más a Mordred. Mordred apretó la mandíbula, sin soltar a Clarent ni un ápice. TCH. Los halagos no te salvarán si estás aquí para sermonearnos, murmuró, mientras el resplandor rojo de su espada aún ardía. La ancestral se enderezó, su mirada recorrió el campo de batalla en ruinas, los fantasmas que se dispersaban en la nada, el cadáver de Morgana, aún tendido como veneno desechado. No te ofrezco un sermón, solo la verdad. Sin tu fuerza, habría seguido en libertad y continuado su reinado del mal. Al principio no dije nada, simplemente la observé.
El aire a su alrededor se curvaba con una magia sutil, como si la propia dimensión espejo se inclinara ante su presencia. Ella había sido quien retuvo a Morgana allí. Ella había observado, en silencio, nuestra lucha. Una simple observadora, reticente a subir al escenario. De verdad que no podía entenderla. Para alguien capaz de ver el futuro, no le gustaba actuar según ese conocimiento. Era desconcertante cómo permitía que ciertas cosas sucedieran cuando podía detenerlas fácilmente. Como toda la trama de Doctor Strange. O la futura invasión de Nueva York, fácilmente podríamos intervenir antes de que sucediera. Ella también podría asegurarse de que héroes como los Vengadores nacieron sin los riesgos, pero parecía no hacer nada. De hecho, lo cual me lleva a preguntarme, ¿por qué la dejaste correr libremente durante tanto tiempo? Pregunté, sabiendo perfectamente que no respondería. Y en efecto, la ancestral simplemente meneó la cabeza, sin ofrecer ninguna defensa. TCH, actuando tan misteriosa, me dan ganas de partirte la cara. A Mordred claramente no le gustaba su actitud omnisciente y misteriosa. Tranquila, no vine aquí a causar problemas, solo a ayudar. Morgana probablemente habría intentado huir sin mi intervención, lo que te obligaría a esforzarte mucho más para lidiar con ella, así que no nos peleemos. Alzó las manos en señal de rendición. No necesitábamos tu ayuda. Padre y yo podríamos habernos ocupado de ella por nuestra cuenta sin problemas. No lo dudo, padre es muy poderoso, pero un poco de ayuda siempre es bienvenida, ¿no? ¿O acaso dices que esta bruja era digna de que tu padre actuara personalmente? La ancestral claramente sabía cómo tratar con Mordred. Sus palabras dejaron a Mordred sin una respuesta adecuada. Simplemente resopló con enojo y apartó la mirada, sin querer seguir hablando con ella. Ya que estás aquí, confío en que te encargarás de la limpieza. Sin duda, es lo mínimo que puedes hacer después de que te ayudamos con un problema que te corresponde resolver, oh hechicera suprema. Me alegré de que estuviera aquí porque significaba que no tendría que ocuparme de nada más. Este lugar sin duda estaba lleno de maldiciones y otras cosas con las que la gente normal no debería interactuar, sin mencionar los tomos malvados que podrían causar que nuevas brujas y brujos malvados surgieran para reemplazarla. Oye. El botín es mío. Yo la maté. Mordred intervino rápidamente. La ancestral me miró, claramente complacido de que Mordred estuviera arruinando mi plan de escapar de la responsabilidad de este desastre. Mordred, esta es una de esas personas demasiado sabias para la riqueza mundana. Mírala. Lleva siglos al mando y apenas tiene tesoros. Está claro que no le importa, así que ¿por qué no dejar que encuentre todo lo valioso y te lo envíe? Así no tendrás que esforzarte, solo sentarte y ver cómo llega el botín. Yo también sabía cómo tratar con Mordred. Y, en efecto, se apresuró a inspeccionar a la ancestral, viendo solo el ojo de Agamotto, que no era lo suficientemente brillante para sus estándares. Mordred claramente estuvo de acuerdo conmigo. Claro, mejor que este perdedor haga todo el trabajo duro. Estoy deseando volver a casa y contárselo a los demás. Estarán muy celosos de haber matado a esta bruja contigo. Le envié a la ancestral una mirada que decía, tu turno. La ancestral rió suavemente, como hojas secas esparcidas por el viento. Ahora veo cómo gobiernas a tus caballeros. Mano firme, palabras suaves y un poco de astucia. Albión prospera no solo por tu espada. No pude evitar sonreír. Era evidente que no tenía escapatoria a esta ingrata tarea, y bueno, de todas formas, era su trabajo. Los artefactos malignos que Morgana pudiera haber escondido eran, en gran medida, su responsabilidad. Maldita sea, el castillo está a punto de derrumbarse, dijo Fantomex mientras se tambaleaba hacia abajo, casi arrastrando a los gemelos. El suelo crujió bajo nosotros, trozos enteros de piedra se deslizaron hacia fosos humeantes donde la magia de Morgana había quemado los cimientos. Déjalo, murmuró Mordred, apartando de una patada una losa suelta. El lugar de la bruja merece hundirse en la tierra. Maxim seguía pálido, con pasos vacilantes. Sus ojos se posaron en mí, luego en Mordred, luego en el cadáver que habíamos dejado atrás. Entonces, ¿es esto? ¿De verdad está muerta? Muerta como una lata, dijo Mordred alegremente, apoyando a Clarence sobre sus hombros como si no pesara nada. Y adivina quién tiene derecho a presumir. Se señaló el pecho con el pulgar. Supongo que esto te resultará insoportable en casa, dije secamente. ¿Lo sabes, padre? Mordred sonrió con una sonrisa lobuna. Luego miró a los gemelos, que seguían abrazados con nerviosismo. Oye. No pongas esa cara. Ya terminamos. Sobreviviste. Eso también es motivo de orgullo, ¿no? Manon se enderezó, forzando una sonrisa.
Supongo, Maxim no respondió. Su mirada se posó en Mordred más tiempo del que le resultaba cómodo, con la mandíbula apretada. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente dijo: ¿Y después de esto? ¿Simplemente, te vas? Tenemos que regresar a Camelot, dije con firmeza. Sí, añadió Mordred, girando a Clarent una vez antes de despedirlo con un destello de luz. Pero bueno, no es que no puedan visitarlo. Camelot está abierto a los amigos de Albion. Si alguna vez les apetece pasarse, solo pregunten por mí. Les mostraré los alrededores y me aseguraré de que nadie les cause problemas. Maxim parpadeó, visiblemente nervioso, mientras Manon lo miraba de reojo con una mirada tan penetrante que le hizo sangrar. Lo tendremos en cuenta, dijo con suavidad, cubriéndolo. Fantomex gimió, apoyado en un pilar medio derrumbado. Sí, sí, excursión a Camelot, muy bien. Pero quizás después de dormir una semana. Duerme cuando estés muerto, replicó Mordred, pero su sonrisa se suavizó al volverse hacia mí. Bueno, padre. ¿Vamos? Le dirigí a la ancestral otra mirada seca, y ella suspiró derrotada y agitó la mano, provocando la aparición de un portal que la conducía directamente a Camelot. Pensar que después de tanto tiempo, me he visto obligada a llevar gente, murmuró. Anímate, dijo Mordred, dándole una palmada en el hombro al pasar junto a ella. Significa que sigues siendo útil a pesar de ser una vieja calva. Exclamó, y escapó rápidamente por el portal antes de que la ancestral pudiera tomar represalias. En cambio, me quedé con el antiguo hechicero enojado que claramente deseaba poder castigar a Mordred. Suspiré y me acerqué, dándole una palmada en el otro hombro. No te preocupes, cuando estés lista para retirarte como hechicera suprema, podrás trabajar conmigo a tiempo completo abriendo portales para mí. Yo también escapé rápidamente. El portal se cerró de golpe detrás de mí, al igual que la aventura en Francia. Morgana se había ido, y uno de los mayores enemigos de Camelot yacía muerto en el barro, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los enemigos vinieran, y llegarían de las estrellas para devastar no solo a Camelot, sino al mundo entero. Bienvenido de nuevo, Su Majestad. La voz de Sir Agravain me dio la bienvenida apenas unos momentos después de poner un pie en mi casa. Es bueno estar de vuelta. Confío en que todo haya ido bien durante mi ausencia. En efecto, bueno, salvo por ese odioso asgardiano que me enviaste, y hablando de enviar cosas, tengo un trabajo que requiere tu atención, dijo con una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Claramente, no estaba muy contento con el hecho de que primero lo dejara manejar las cosas, llevándome solo a Mordred y Lancelot conmigo, y luego enviando a Amora en su camino. Bien, supongo que me lo merezco. Solo pude suspirar derrotado, casi deseando haberme quedado en Francia para buscar botín con Mordred. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.